Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. ¿Y si el precio de la victoria fuera tu alma? En las profundidades de las tierras heladas del norte, un jarl encontró el oro que no debía ser tocado. Un anillo maldito. Un poder ancestral que convierte reyes en monstruos. Y conquistas en condena. Leif Jarl era invencible. Hasta que descubrió que ningún hombre es más fuerte que la maldición de un dragón. Hoy vas a conocer el ascenso y la caída de uno de los líderes más temidos de la era vikinga. Una historia de poder, orgullo, sacrificio, y del encuentro final con Fafnir, el dragón de las sombras. Pero cuidado, esto no es solo una historia, es una advertencia. Capítulo 1. El oro maldito. Toda grandeza nace de un brillo, pero no todo brillo trae luz. El viento cortaba las aguas heladas del Mar del Norte como las afiladas hojas de un hacha en batalla. La tormenta parecía haber venido del mismo fin del mundo. Sus truenos resonaban como el rugido de un dragón ancestral. Los barcos vikingos eran arrastrados por las olas embravecidas, con velas rasgadas y mástiles torcidos, como heridas abiertas de antiguos guerreros que se negaban a morir. Aquella noche, una pequeña embarcación, encallada en las rocas de una isla desolada, fue la única que escapó de la furia de los mares. Entre los restos del naufragio, la arena aún caliente y la espesa niebla ocultaban algo más allá de la imaginación. Allí, entre escombros y maderas rotas, un brillo dorado llamó la atención de Leif Jarl, un hombre cuyo nombre ya era susurrado con respeto y temor. El líder de un clan conocido por su fuerza inigualable y por su inmensa riqueza. Se arrodilló ante el objeto. Sus manos encallecidas por la batalla tocaron con reverencia el anillo dorado. Su peso era extraño, como si cargara el peso de todas las guerras del mundo. El anillo estaba adornado con antiguas runas, símbolos que susurraban historias de poder, muerte y traición, pero él no sabía lo que le aguardaba. En los días siguientes, las mareas de la suerte cambiaron para Leif. Sus batallas, antes difíciles y sangrientas, eran ganadas con una facilidad sobrenatural. Su pueblo prosperó como nunca antes. Sus tierras se expandieron y sus riquezas se duplicaban cada estación. Pero con cada victoria, las advertencias de los antiguos ancianos se volvían más severas. Ese anillo, decían ellos, pertenecía a Fafnir, el dragón. Su maldición caerá sobre su dueño. Leif, sin embargo, solo sonreía, creyendo que la suerte, al fin, estaba de su lado. Pero el precio que pagaría por ello aún era invisible para sus ojos arrogantes. La marea del destino favorecía a Leif Jarl de una manera que desafiaba toda lógica. Durante semanas, no conoció la derrota. Sus enemigos caían como hojas secas al viento, sin resistencia, como si el propio Fafnir guiara sus manos. Sus tropas, más que nunca, eran invencibles. En las tardes doradas, los gritos de victoria resonaban en las colinas, y sus guerreros regresaban de las batallas con inmensas pilas de saqueos. El anillo dorado parecía brillar más con cada victoria, como si fuera el símbolo de un poder incontrolable, imbatible. Pero los primeros signos de la maldición comenzaron a manifestarse en las sombras, donde nadie quería mirar. Cuando los hombres de Leif se acostaban por la noche, él escuchaba murmullos inquietos, susurros apagados en las tabernas y en la tienda del consejo. Las riquezas crecían, pero los precios que se estaban pagando se volvían más claros cada día. Los enemigos, antes una amenaza constante, comenzaron a morir sin explicación. Algunos caían en combate contra sus propios compañeros, otros enfermaban de forma súbita y misteriosa. Había algo más detrás de esas muertes, algo que hacía que la sangre de Leif se helara en las venas. Sentía una presencia oscura a su alrededor, pero su orgullo le impedía cuestionar el origen de su suerte. Los ancianos, con sus rostros arrugados y ojos siempre atentos al flujo de los vientos, comenzaron a decir que el anillo estaba cumpliendo su siniestra promesa. No es solo oro lo que has conquistado, Jarl, advertían. Has abierto las puertas del reino de los muertos. Fafnir solo espera el momento adecuado para tomar tu alma. Leif, sin embargo, no hacía nada para detener su ascenso. La tentación del poder lo cegaba. Creía que la fuerza de su clan podía vencer cualquier mal, incluso aquel que estuviera más allá del mundo mortal. Pero los vientos de la suerte estaban cambiando. Pronto, el verdadero precio de las decisiones de Leif comenzaría a revelarse. El tiempo pasó,
y el poder de Leif Jarl creció de forma tan aterradora que hasta sus propios hombres comenzaron a sentirse incómodos en su presencia. Era como si fuera un hombre poseído, un ser que ya no se conformaba con lo que había conquistado. Los guerreros, con miradas recelosas, hablaban en voz baja sobre el cambio que se operaba en su líder. Leif ya no era ese hombre que se preocupaba por el bienestar de su pueblo, sino alguien que solo veía la gloria de sus victorias y las riquezas que aumentaban. El anillo dorado, ahora permanentemente en su dedo, parecía ser la fuente de su transformación, una energía que lo hacía crecer en fuerza, pero también lo alejaba de la humanidad. En las noches más oscuras, Leif se despertaba con una extraña sensación de angustia. Veía sombras moviéndose por su tienda, sentía presencias en lugares donde no debía haber nadie, y más de una vez escuchó sonidos como si algo arrastrara sus garras por las paredes de su fortaleza. Pero, con el brillo dorado del anillo, todo eso parecía irrelevante. Los demás no percibían cuán profundo era el abismo que él estaba cavando para sí mismo. Incluso los sabios ancianos, con sus largas barbas y semblantes sabios, comenzaron a temer la caída del gran Jarl. Sabían que lo que Leif estaba construyendo tenía los pies clavados en una tierra maldita. La ambición del líder empezaba a cegar incluso su visión de las estrellas. Y la maldición, como un monstruo dormido, solo esperaba el momento adecuado para atacar. Cuando las primeras muertes comenzaron a ocurrir dentro de sus propias filas, Leif se vio en una pesadilla que no podía controlar. Hombres leales morían de manera inexplicable, cayendo en las tierras que él había conquistado con tanta sangre. Muchos desaparecían sin dejar rastro, mientras que otros sucumbían a enfermedades violentas que parecían no tener explicación. Sin embargo, en su mente, el pensamiento persistía: este es el precio de la grandeza. No puedo detenerme ahora. El anillo, con su energía encantada, lo mantenía en un estado de euforia, como si guiara sus acciones, pero, al mismo tiempo, le robaba la capacidad de ver lo que tenía delante, el terror creciente en su propio hogar. Lo que aún no sabía era que la propia fuerza del anillo le estaba arrancando la vida, consumiendo su sangre y su esencia, como una serpiente que devora su propia cola. A medida que la situación se intensificaba, Leif sintió la presencia del dragón acercándose cada vez más. Empezó a tener sueños que lo atormentaban durante el sueño. El dragón Fafnir, en su forma colosal y amenazante, aparecía en las visiones, con sus ojos brillando como brasas y su aliento caliente como el fuego. Fafnir le susurraba palabras de muerte en sus sueños, diciéndole que nada de lo que conquistara duraría. Pero Leif, tomado por el deseo, nunca lo escuchó. Creía que nada podría detenerlo. La adoración que su pueblo le ofrecía lo volvía más arrogante, y las advertencias de sus propios ancianos ahora eran vistas como simples supersticiones. Sin embargo, cuando las figuras sombrías comenzaron a aparecer más cerca de su tienda, finalmente se dio cuenta de que el verdadero terror aún estaba por venir. El cielo estaba cargado de nubes oscuras cuando Leif Jarl reunió a sus hombres para la última gran batalla. Sus ejércitos se habían esparcido por tierras distantes, y ahora, un enemigo formidable estaba a las puertas. Era una alianza de reinos del sur, hombres que veían crecer el poder de Leif y que ahora temían lo que él pudiera hacer con sus tierras y riquezas. Los estandartes de batalla estaban en alto, el metal de los escudos brillaba bajo la tenue luz del sol, y los gritos de guerra llenaban el aire. La tensión era palpable, pero Leif no sentía miedo. Miró el anillo en su dedo y sintió la presencia de Fafnir, como si el dragón estuviera allí, a su lado, otorgándole una fuerza incomprensible. Si has llegado hasta aquí es porque naciste para el Valhalla. Regístrate y promete tu lealtad a nuestra hermandad vikinga. Capítulo 2. La sombra del dragón. No todos los monstruos llegan rugiendo. Algunos se esconden dentro de nosotros. Que comience la batalla, rugió Leif, su voz cortando la tormenta de viento que se formaba a su alrededor. En el instante en que dio la orden de ataque, sus hombres avanzaron como una ola indomable, una marea de guerreros listos para aplastar a sus enemigos. Las espadas chocaron en el aire con estruendo, y el campo de batalla se transformó en un caos de sangre y metal. Leif estaba en el centro de la carnicería, cortando, aplastando, conquistando. La furia de sus espadas era alimentada por algo más allá del poder humano, un poder ancestral, algo que no comprendía del todo, pero que lo impulsaba con una fuerza monstruosa. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y la batalla se intensificaba, Leif empezó a notar que algo iba terriblemente mal. Sus hombres, que antes luchaban con un vigor incontrolable, comenzaron a caer uno tras otro, como si una sombra invisible los invadiera. No sucumbían por heridas de batalla,
sino por algo que parecía consumir sus fuerzas, drenando sus vidas lentamente. Leif, con el anillo resplandeciendo más fuerte que nunca, seguía avanzando, cortando a todo aquel que se interpusiera, pero la angustia de ver a sus propios hombres sucumbir lo llenaba de un temor que nunca había experimentado. Miró al cielo, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. Desde lo alto de las colinas, una figura sombría emergió, una sombra gigante que eclipsaba incluso al sol. Fafnir, el dragón, había llegado. No estaba solo en el anillo, estaba allí, como una presencia tangible, como el propio espíritu de la muerte en forma de fuego y furia. El monstruo desplegó sus enormes alas, lanzando un viento que hizo caer de rodillas a los guerreros alrededor de Leif. Sus ojos brillaban con un resplandor infernal mientras rugía, un sonido que hizo temblar las rocas a su alrededor. Los enemigos de Leif, que antes avanzaban con confianza, comenzaron a retroceder en pánico. Pero para el Jarl, la batalla no había terminado. No podía rendirse ahora, no cuando estaba tan cerca de la victoria final. Con un grito de desafío, Leif alzó su espada y avanzó contra el dragón, su cuerpo guiado por una fuerza que no comprendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Asestó golpes contra la criatura, sus ataques intensos pero inútiles contra la impenetrable escama de Fafnir. Cada golpe parecía enfurecer más al dragón. El fuego que brotaba de sus narices lo incineraba todo a su alrededor. Sin embargo, Leif no retrocedía. Creía, con la certeza de un hombre poseído, que su victoria estaba próxima. Pero cuanto más luchaba, más se hacía sentir el peso de la maldición de Fafnir. A cada golpe asestado, sentía su fuerza disminuir, su cuerpo drenado como una vela que se apaga lentamente. En el clímax del combate, cuando Leif estaba por dar el golpe fatal al dragón, un dolor insoportable invadió su pecho. Cayó de rodillas, sintiendo la fuerza del anillo volverse contra él, como una cadena de hierro arrastrándolo hacia el abismo. Fafnir, con sus ojos penetrantes, rió, un sonido bajo y profundo que resonó por todo el campo de batalla. Nunca serás libre, Jarl. El poder que buscas solo alimenta la oscuridad que vendrá a tomar tu alma. Leif, debilitado, miró al cielo. La lucha no había terminado, pero la victoria ya no parecía posible. El anillo, que antes lo había guiado hacia la grandeza, ahora lo conducía a su ruina. Los días posteriores a la batalla con Fafnir estuvieron marcados por una sensación de inquietud y destrucción, como si los vientos del mundo estuvieran por apagar una llama que se había encendido con tanta fuerza. Leif Jarl, el gran conquistador, el líder inquebrantable, ahora sentía el peso de su propio orgullo y ambición. El anillo dorado, que antes brillaba con el poder de los dioses, parecía ahora una prisión. Ya no podía dormir. Sus sueños estaban dominados por imágenes de Fafnir, cuyos ojos llameantes lo perseguían noche tras noche. Con cada amanecer, el peso de la maldición era mayor, más insoportable. Cada movimiento, cada respiración, se volvía una lucha. El Jarl había perdido la capacidad de conectarse con sus hombres, con su pueblo. Aquellos que alguna vez lo admiraron, ahora lo miraban con temor, como si la esencia misma del líder estuviera corrompida. El campo de batalla parecía estar en todas partes. Las piedras que tocaba estaban cubiertas de sangre, no ya la sangre de sus enemigos, sino la de sus propios guerreros. Leif empezó a ver a sus hombres morir, no por heridas, sino por un mal invisible que los consumía. Caían como hojas secas al viento, sin que nadie supiera exactamente por qué, como si una fuerza sobrenatural drenara lentamente sus vidas. Mientras el Jarl intentaba mantener el control sobre su pueblo, la gran amenaza acechaba. Fafnir, el dragón, no había sido derrotado. Nunca se había ido realmente. Solo se había ocultado en las sombras del alma de Leif, donde su maldición actuaba en silencio. La furia del dragón no se limitaba a rugidos y fuego, sino a una corrupción profunda, una enfermedad espiritual que infectaba todo lo que tocaba. Leif, con su cuerpo debilitado y su espíritu en ruinas, empezó a darse cuenta de que su búsqueda de grandeza había sido su mayor error. El anillo, que le daba victorias y riquezas, ahora lo mantenía prisionero en el abismo de un destino ya sellado. Había sido el verdadero culpable de la tragedia de su vida. La ciudad de Leif, que antes era una fortaleza vibrante, con sus murallas de piedra y calles llenas de alegría, comenzaba a marchitarse. Los mercados estaban vacíos y los gritos de guerra se habían transformado en lamentos. Sus propios hijos, que una vez lo veían como un héroe, ahora lo temían. Los veía desde lejos, sus rostros pálidos y llenos de miedo,
como si supieran que su padre se estaba convirtiendo en algo más allá de lo humano. Ya no podía soportar la soledad que lo rodeaba. El peso de la maldición lo consumía, y cada día se sentía más alejado del hombre que alguna vez fue. El anillo, con su maldición, le había arrebatado todo a Leif. Su salud, su espíritu, su familia. Sabía que su única posibilidad de salvación era destruir el anillo. Pero ¿cómo destruir algo que parecía indestructible? El Jarl reunió a sus consejeros más cercanos, y en un gesto de desesperación, los llevó hasta los antiguos templos donde se estudiaban runas y hechicerías antiguas. Buscaron respuestas en los textos más antiguos, en mitos olvidados, pero nada parecía ofrecer una solución. Fue entonces cuando un viejo sacerdote, con la barba tan larga como las noches que había pasado en oración, se acercó a Leif y le susurró una sola palabra: Fafnir. El sacerdote habló sobre la necesidad de una ofrenda. La maldición de Fafnir no puede romperse con fuerza ni sabiduría. Solo puede ser borrada con sacrificio. El dragón, como la serpiente que se muerde a sí misma, solo puede ser derrotado cuando el alma del portador del anillo sea consumida. Para vencerlo, deberás sacrificarte, Jarl. Tu vida será la llave para destruir al dragón. Leif miró el anillo en su dedo. Era como si sintiera al dragón una vez más, como si Fafnir estuviera riendo, esperando su última jugada. El Jarl sabía que la única forma de redimir su alma y salvar a su pueblo sería partir en un viaje solitario, en un último enfrentamiento con la maldición que se había convertido en parte de él. Se despidió de sus hijos, de su gente, sabiendo que no regresaría. El sacrificio que estaba a punto de hacer no era solo para derrotar a Fafnir, sino para liberar su alma del dolor eterno y la destrucción que él mismo había causado. Capítulo 3. El corazón de la maldición. Solo quien sangra por lo que causó puede romper el ciclo de la destrucción. La noche estaba más oscura que nunca cuando Leif, con su espada en mano y el anillo en el dedo, partió hacia las montañas donde el dragón lo esperaba. El viento silbaba entre los árboles y las estrellas parecían ocultas tras un velo de nubes. Pero Leif no vaciló. Sabía que esa sería su última batalla. Marchó, paso a paso, hacia su destino. Y a medida que se acercaba a las cavernas donde Fafnir lo aguardaba, sentía el peso de la maldición en su corazón, pero también la ligereza del sacrificio inminente. Estaba preparado para enfrentar al dragón, no como un guerrero sediento de poder, sino como un hombre en busca de redención. Las cavernas estaban oscuras, y el aire denso y húmedo traía consigo el hedor de la muerte y la podredumbre. El eco de los pasos de Leif Jarl resonaba por las paredes, como un presagio del final. La maldición de Fafnir parecía concentrarse en esa región, en las entrañas de la tierra, donde el poder del dragón estaba enraizado. Sentía el peso del anillo dorado como una cadena alrededor de su muñeca, cada vez más apretada. A cada paso, percibía el calor creciente de la presencia de Fafnir. El dragón, tan grande como el propio destino, estaba al acecho, esperando el momento justo para atacar. Leif sabía que no había retorno. Ya había sacrificado todo lo que podía, su honor, su familia, y ahora estaba listo para dar su propia vida. El anillo ya no brillaba con la misma intensidad de antes. Ahora parecía opaco, como si también esperara el fin. Cuando finalmente llegó al corazón de la caverna, vio a Fafnir. El dragón estaba allí, pero no como lo había imaginado. No era una criatura de pura fuerza y fuego, sino algo más oscuro, más antiguo. Fafnir estaba ligado a la misma esencia de la tierra. Su piel escamosa reflejaba la tenue luz de las llamas que ardían en las profundidades. Sus ojos, amarillos como lámparas de fuego, brillaban con una malicia tan pura que Leif sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Has venido, Jarl, pero ya no hay victoria para ti aquí. Tu alma ya está minada por mi maldición, dijo Fafnir con una voz profunda, como el rugido de un trueno lejano. Leif no respondió, simplemente alzó su espada, listo para enfrentar el final. El peso de su decisión se volvía más claro que nunca. A cada segundo, el anillo se hacía más pesado, y sentía que el vínculo entre él y el dragón se estrechaba, como si una fuerza invisible lo arrastrara al propio infierno. El combate fue una danza mortal entre Leif y el dragón, un enfrentamiento de fuerza pura contra un poder sobrenatural. Leif atacaba con furia, pero cada golpe se desvanecía contra las escamas de Fafnir, que, con sus garras afiladas y aliento de fuego, atacaba con una violencia inconmensurable. Las llamas que salían de su boca iluminaban la caverna en una danza de luz y sombra, haciendo derretir las rocas y volviendo el aire irrespirable.
Leif se veía constantemente obligado a esquivar, sus músculos ardían, su visión se nublaba por el humo y el calor. La batalla parecía eterna, pero Leif sabía que tenía que acabarla. Entonces, en el clímax de la lucha, el anillo comenzó a brillar de nuevo, esta vez con una intensidad tan fuerte que Leif apenas podía soportarlo. Sintió la fuerza del dragón dentro de sí, como si los poderes que una vez pertenecieron a Fafnir ahora invadieran su cuerpo. El Jarl cayó de rodillas, su espada era ahora un peso imposible de levantar. El anillo parecía consumir su alma, y Leif sintió que era absorbido por un abismo sin fin. Fafnir, al verlo, avanzó con un rugido triunfal, creyendo que al fin había vencido, pero Leif, con una última reserva de fuerza, alzó su espada una vez más, sabiendo que la única forma de derrotar al dragón era destruir aquello que lo alimentaba, el anillo. Con un grito de dolor y sacrificio, Leif clavó su espada en el propio anillo. En el instante en que la hoja tocó el oro macizo, una explosión de luz y poder llenó la caverna, como si el mundo mismo se partiera en dos. El dragón rugió con furia, sus garras extendiéndose hacia Leif, pero ya era tarde. El anillo se rompió, y la maldición que había consumido al Jarl fue destruida en ese mismo momento. Fafnir, con un último grito, se desintegró en llamas y humo, su gran forma desvaneciéndose en el aire. Leif, por su parte, cayó hacia atrás, su vida escapando de su cuerpo como agua entre los dedos. Mientras la caverna volvía al silencio, la tormenta que envolvía al mundo parecía disiparse por fin. La sangre de Leif Jarl se mezclaba con la tierra, y su último aliento fue un suspiro de alivio. Sabía que su vida había sido consumida por la búsqueda de poder, pero, al final, había pagado el precio por la maldición del dragón. No sería recordado como un héroe, sino como un hombre que, al enfrentar el final, hizo lo que pudo para liberar a su pueblo de la destrucción que él mismo había provocado. Y así, el nombre de Leif Jarl cayó en las sombras de la historia, su memoria conservada solo por los pocos que conocieron la verdadera historia detrás de su ascenso y caída. El anillo dorado, ahora destruido, desapareció con él, llevado por las aguas frías que un día habían engullido el barco que lo trajo a la vida. Y las tierras del norte, ahora libres de la maldición de Fafnir, siguieron adelante, sin olvidar el precio del poder y la ambición. Capítulo final. El eco de la maldición. Algunos nombres se desvanecen, pero las lecciones que dejan resuenan para siempre en las sombras del fuego. El nombre de Leif Jarl cayó en el olvido con el paso de los años, pero las lecciones de su viaje permanecieron. En las largas noches del norte, alrededor de las hogueras, los ancianos comenzaron a contar su historia, no como la de un héroe, sino como la de un hombre que fue consumido por la ambición y la búsqueda incansable de poder. Hablaban de un hombre que lo tuvo todo, pero que perdió su alma por aquello que más deseaba. Su historia se convirtió en una advertencia para quienes se atrevieran a soñar en grande sin medir las consecuencias de sus decisiones. El anillo dorado, ahora roto y olvidado en las profundidades de la caverna donde Fafnir una vez vivió, se volvió una leyenda, un símbolo de que el poder sin límites siempre conlleva un precio. Muchos buscaron la historia de Leif, creyendo que podrían encontrar el secreto de grandes riquezas y conquistas. Sin embargo, ningún otro ser mortal se atrevió a tocar aquello que una vez fue de Fafnir, temiendo que la maldición, incluso sin el anillo, pudiera aún extenderse a quienes desearan en exceso. En los tiempos que siguieron, las tierras donde Leif gobernó prosperaron. Sus riquezas fueron divididas entre los hijos que dejó, pero la paz que intentó conquistar con la sangre y el fuego de sus batallas jamás volvió de la misma manera. La tierra nunca volvió a ser igual, pues se había pagado un precio, se había hecho un sacrificio y, al final, el único legado de Leif Jarl fue la memoria de una gran ascensión seguida de una caída aún más profunda. Sus hijos gobernaron con sabiduría, pero el peso de la historia de su padre nunca los abandonó. Sabían que, por más que buscaran honor y éxito, no podían olvidar la sombra del dragón. Y así, el nombre de Leif Jarl se desvaneció en la bruma del tiempo, pero la historia del Jarl que fue consumido por la maldición del dragón, aquel que tocó el oro y lo perdió todo, siempre sería recordada. Servía como una lección eterna para los hombres y mujeres que osaran tocar lo imposible, que el mayor tesoro de todos es el equilibrio, y que el deseo incontrolable puede convertirse en la mayor de las maldiciones. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.